¿Qué pasó aquí con el QR? ¿Qué pasó con la notificación? ¿Qué pasó con la notificación de la orden judicial de la jueza Nancy Juárez? Pues le aprecio mucho, jueza, que nos tome la llamada y nos ayude a saber qué sucede con el tema. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Mira, te comento, la notificación a la que hizo mención la presidenta a través de un QR, yo no la ordené de esa manera. Yo lo que hice aquí, les comentaba, era lo que se hizo fue enviar un exhorto a un juzgado de distrito en la Ciudad de México para que a su vez pues realizara de manera personal las notificaciones a las autoridades. Desconozco si el juzgado intentó o realizó esa notificación por QR, no tengo noticia de eso. Lo que sí es que, bueno, pues ya se realizó la notificación respectiva a las autoridades y ya me fue devuelto el exhorto el día de ayer por la tarde. ¿Se notificó entonces, o sea, se volvió a notificar o cómo fue la cosa? Pues me imagino que se volvió a notificar. La notificación que me llegó fue de fecha de ayer. Ayer entregaron los oficios que contiene la resolución completa del requerimiento para que cumpla con la suspensión definitiva. Uh-huh. Entonces, digamos, como jueza 19ª de Distrito de Veracruz, que es quien está ordenando a la presidenta y al Diario Oficial de la Federación bajar la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial, usted dice, bueno, pues al final de cuentas, como lo hicieron, pues ya no me toca a mí porque yo pedí este exhorto y al final la instancia judicial correspondiente algo sucedió con su QR, pero al final ya fue notificado. Aquí lo importante es, la Presidencia de la República ya fue notificada de su orden, Nancy. Correcto, Carmen, ya está legalmente notificada y por tanto, bueno, pues continúa el procedimiento que les venía detallando días anteriores, que es en el sentido de que la presidenta, bueno, pues, y cualquiera de las autoridades tendrá que dar cumplimiento a esa resolución de manera inmediata, o sea, dentro de las 24 horas, siempre y cuando no interponga algún recurso o el recurso previsto, porque hay un recurso que establece la ley de amparo mediante el cual se puede inconformar contra esta resolución. Uh-huh. A ver, entonces vamos contando las horas, porque usted dice ya recibí la notificación con fecha de ayer. ¿A qué hora empiezan a correr las 24 horas? La notificación fue recibida por las autoridades, me parece que a las 11:45 del día. ¿De la mañana? De ayer. Correcto. Uh-huh. O sea, la primera notificación fue el QR que no se abrió, entonces esa pues ya la damos por perdida. Pero entonces habría una siguiente notificación después de la exhibición que hizo la presidenta, pues por quien la tenía que hacer, y a las 11:40 fue recibida formalmente por la presidencia. ¿La Consejería Jurídica es quien recibe? Correcto, Carmen. A través de la Consejería es que reciben las notificaciones dirigidas al presidente de la República. Y a partir de que se pone un sello de recibido de la Consejería Jurídica, me imagino que es así, ¿empieza a contar las 24 horas? ¿Empiezan a contar? Correcto, Carmen. Entonces, si son las 11:40 de la mañana de ayer, a las 11:40 de la mañana de hoy, ¿sería así que se cuenta? Sí, es de momento a momento, las 24 horas así se establecen en ¿corridas? La ley de O sea, no es horas laborales, son corridas. No. Hora corrida. Hora corrida. Quiere decir que dentro de casi una hora, se habrían cumplido las 24 horas que usted le indicó a la Presidencia de la República y al Diario Oficial de la Federación, que esa es otra notificación, me imagino, ¿no? Sí, esa es, digamos que una vez que transcurren estas 24 horas, bueno, tiene que continuar el procedimiento de la vista al Ministerio Público. Sin embargo, recordemos que la ley de amparo tiene un recurso contra el cual se puede inconformar la presidenta con respecto a esta resolución. Uh-huh, uh-huh. Nancy Juárez, eso me queda clarísimo. Entonces usted dice, yo le ordeno a la presidenta
por las razones que ya nos explicó y que ahora, si no tiene inconveniente, le voy a pedir que nos refresque para que el público que nos esté escuchando tenga este elemento fundamental. ¿Por qué usted ordena lo que ordena? Pero ahora voy a eso. Estas 24 horas están corriendo y si la Presidencia de la República, si la Consejería Jurídica no hizo nada para impugnar la resolución de usted, querría decir que en una hora más o menos, entonces entraría el desacato, ¿cierto? Correcto, Carmen. Así es. Y entonces, ¿usted qué haría? Esas 24 horas, pues tendría que pronunciar un acuerdo a través del cual, bueno, pues tendré que dar vista al Ministerio Público por ese desacato. Ya sé que nos lo contó esta semana porque amablemente nos concedió una entrevista previo a lo que ahora estamos hablando, pero creo que es importante volver al punto. Le propongo, jueza Nancy Juárez, si usted da vista al Ministerio Público, si no hay nada que la Consejería Jurídica haya hecho para interponerse a esto que usted decidió, entonces usted presenta ante el Ministerio Público una demanda. ¿Cuál es la figura legal? Una notificación. Usted da vista al Ministerio Público por un posible delito de desacato, ¿cierto? Y ahí sería el Ministerio Público quien resuelva si sí o no hay delito que imputar. Correcto, Carmen. Mira, ahorita que transcurran las 24 horas, y posterior a ello, tengo que dictar un acuerdo en donde textualmente, si es que no cumplen las autoridades, se diga, dese vista al Ministerio Público Federal con las actuaciones de este incidente para que, bueno, inicie lo correspondiente por el delito de desacato a una resolución de carácter judicial. Y yo le envío un oficio al Ministerio Público para que comience su actuación. Ahí termina la mía. Ahí termina su actuación porque ya el Ministerio Público determinará si imputa ni más ni menos que a la Presidenta de la República el delito de desacato, delito que tendría que sanciones, jueza, eventuales. Las sanciones que establece la ley de amparo van de 3 a 9 años de prisión, una multa y la inhabilitación para ejercer algún cargo público durante esa temporalidad que mencioné. Si la Consejería Jurídica de la Presidencia se inconforma con lo que usted ordena, ya tendría usted que saberlo de aquí a las 11 y de aquí a las 11:40. No precisamente, Carmen. ¿O cómo es? La ley de amparo establece un plazo que es el plazo de 5 días para poder interponer el recurso de queja contra esta resolución. Ya. El hecho de que transcurran las 24 horas no significa que el día de hoy o mañana vaya a pronunciar ese en caso de incumplimiento. Yo tendré que esperar esos 5 días que establece la ley para que una vez que esté firme esta determinación, yo haga el pronunciamiento de la correspondiente. Ya. Entonces, no significa que de aquí a las 11:40 en punto usted va a decir, o el Ministerio Público pueda decir algo, porque usted tendría que esperar los 5 días para que si después de 5 días la Consejería Jurídica no cumplió, decidió no interponer un recurso, entonces a partir de ese 5.º día es que usted presentaría al Ministerio Público esta vista. Así es, Carmen. No podría obviamente adelantarme a pronunciar ese acuerdo de vista si no queda firme la resolución porque es impugnable. Ahora, el hecho de que transcurran las 24 horas y no haya cumplido la Presidenta de la República su orden, a partir de ese momento del cumplimiento de las 24 horas ya hay un potencial delito, digámoslo así. Efectivamente, una vez que transcurren esas 24 horas, pues ya estaríamos hablando del delito, de la comisión del delito de desobediencia a una resolución judicial. Y la
Bueno, no es que usted le vaya a decir, pero al final de cuentas estamos en una conversación para que el público que amablemente nos escucha y yo misma podamos entender el tipo de cosas que pueden suceder. Hipotéticamente, si la Consejería Jurídica presenta un recurso, pues ¿qué tipo de alegato podría tener? Claro que no le toca a usted decirlo, pero estamos aquí en una conversación donde entendemos que si da alguna opinión sería solo eso. Sí, efectivamente, la Consejería podría interponer el recurso del que hablamos y externar su postura o sus argumentos para tratar de modificar o que se modifique por parte de un tribunal colegiado, que es el competente para conocer de estos recursos, la resolución que yo pronuncié. Y bueno, pues el colegiado tendrá la posibilidad, al realizar el estudio, bien de modificar o de revocar o confirmar mi resolución. Pero bueno, esos argumentos que plasma o que puede plasmar, mejor dicho, la autoridad responsable ya tendrán únicamente que ser analizados por el tribunal colegiado, no por mí. Sí, usted a usted la van a revisar, digámoslo así. Así es. La van a revisar en el dado caso de que la Consejería Jurídica y la Presidenta de la República decidan impugnar, ¿la palabra es impugnar? Correcto. Decidan impugnar la orden suya, y esa es una pregunta que nos hacemos, porque usted ya ha hecho otras órdenes judiciales que han vivido el desacato y ha habido autoridades políticas que ni siquiera le respondieron. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Carmen. ¿El presidente de la República anterior, por ejemplo? Ninguna autoridad, entre ellas el entonces presidente de la República, Andrés Manuel, dio alguna señal jurídica dentro del expediente. A lo que me refiero es que no interpusieron ningún recurso legal de los previstos en la ley de amparo. Fue un silencio total. Hasta el día de hoy así ha sido por parte de las autoridades, e incluso pues el informe que se les requirió para ver por qué no cumplían la suspensión, pues tampoco hicieron alguna manifestación al respecto. Simple y sencillamente ha sido un silencio total. Ignoraron las órdenes judiciales en el caso del presidente López Obrador, pero ahora tenemos una cosa distinta, porque la presidenta de la República ha hablado públicamente del tema, ha hablado de usted, se ha declarado notificada, digámoslo, porque sabe de lo que está pasando. Es decir, resulta muy complicado que la actual presidencia de la República diga simple y llanamente ignoro una orden judicial cuando verbalmente ante la sociedad mexicana se ha dado por notificada de la orden de usted. Sí, desde luego, el mensaje que manda Presidencia, pues es un mensaje muy duro, muy complicado, diría yo, porque, bueno, pues está invitando a que no se cumplan las leyes en México, al decir que no va a acatar una resolución de carácter judicial. Bueno, pues eso ya es un delito, eso ya está penado por la ley correspondiente, y bueno, pues es el mensaje que lanza de autoritarismo. Ahora, jueza, ya el hecho de que en los casos anteriores, en el caso de López Obrador, usted envió su orden, bueno, se envió para ser notificado y simplemente se ignoró, pero nunca se puso un sello de recibido, ¿o cómo es esto? Sí, Carmen, mira, dentro del juicio de amparo yo envío los oficios a través de los cuales se les notifican las resoluciones a las autoridades. Y siempre ha sido la misma mecánica, a través de un exhorto, porque pues el juicio está radicado aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y pues no tenemos jurisdicción para notificar de manera directa, sino a través de los exhortos correspondientes. Entonces, los juzgados de la ciudad de de la Ciudad de México, son los que han realizado o entregado esas notificaciones de manera personal a las autoridades y le sellan, o sea, es un acuse de recibo, el cual me lo hacen llegar una vez que me devuelven los exhortos respectivos. Y en el expediente de amparo, pues obran
todas esas notificaciones de las autoridades responsables. A ver, entonces, ¿quiere decir que el expresidente López Obrador recibió desde la instancia de la Ciudad de México, por exhorto suyo, esta notificación, le pusieron sello y al ponerle sello se da por recibido y por lo tanto uno tendría que decir, la presidencia de la República de López Obrador está enterada de esta orden de esta jueza y al ignorar esta orden de esta jueza, pues al haber pasado el tiempo que usted le habría dado al presidente López Obrador de bajar la reforma del Diario Oficial, pues habría cometido desacato el presidente anterior. Si estoy en lo correcto, pregunto, jueza, ¿usted en esa situación dio vista al Ministerio Público para decirle al Ministerio Público aquí hay un posible desacato de el entonces presidente López Obrador? ¿Lo hizo? Mira, a la fecha no he dado vista porque la solicitud que hicieron las quejosas en el Jueza, se cortó, deme un segundo, porque se cortó momentáneamente la respuesta. Si no le importa empezar desde el principio la respuesta. ¿Presentó usted una vista al Ministerio Público por el caso López Obrador? ¿Es la pregunta? No, Carmen, porque la solicitud que hicieron las quejosas respecto de la violación a la suspensión fue posterior y en el mandato ya de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien se le notificó todas esas resoluciones y bueno, pues ya con el carácter de autoridad responsable, ella es quien en todo caso tendría que enfrentar las consecuencias de esta resolución. Bueno, pues así están las cosas. Nancy Juárez, jueza, le aprecio mucho que nos tome nuevamente la llamada para seguir de cerca todo este proceso y si usted no tiene inconveniente, pues nos gustaría volver a hablar con usted cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, cuando la presidencia presente o no algún tipo de recurso de impugnación y qué va a ir ocurriendo en los próximos días, si le parece. Claro que sí, Carmen, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Nancy Juárez, jueza de 19º de Distrito en Veracruz.